vamos a nuestro tema, vamos a predicar. Di conmigo, aunque tengas tu cubrebocas, di bien fuerte: Dios me ama y quiere que yo esté bien. Aleluya. Así como están, simplemente en señal de reverencia, inclina tu cabeza, cierra tus ojos y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos hable. Padre, en el nombre de Jesús, Dios, oro para que tu Espíritu Santo, Señor, por tu amor y tu gracia, se mueva entre nosotros. Y como fiel maestro, Señor, habla a nuestros corazones. Háblanos. Esta palabra, Señor, es importante en nuestra vida espiritual. Toca los corazones, Dios. Toca los corazones. Dame gracia, dame la palabra exacta, Dios. Y en el nombre de Jesús, haz obra poderosa en el corazón de tus hijos. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Vamos a hablar un tema al cual le he puesto por nombre: manteniendo la conciencia limpia. Qué importante es tener la conciencia limpia, limpia. Todos los seres humanos, todos fuimos hechos por Dios, y Dios nos hizo de tres partes: espíritu, alma y cuerpo. La conciencia es una de las funciones del espíritu. ¿Sí? El espíritu tiene tres funciones principales, que es comunión, intuición, ¿sí?, y conciencia. ¿Sí? Ahí se aloja la conciencia. Es una de las funciones del espíritu. Todos los seres humanos nacimos con conciencia, aunque a veces pareciera que algunos no la tienen, pero sí la tienen. Ahí está. Es parte de lo que Dios nos dio. El problema es que la conciencia muchas veces no ha sido cuidada. ¿Sí? Cuando uno ve noticias y uno ve esos casos tan terribles donde hay muertes, donde a sangre fría asesina un hombre a alguien, un hombre a una mujer, eso uno piensa, bueno, ¿qué? ¿Su conciencia no le hizo sentir nada? Tal vez no. Tal vez no. ¿Por qué? Porque no le dedicamos tiempo a que la conciencia esté limpia. La Biblia dice en 2 de Corintios 1, versículo 12, dice: podemos decir con confianza y con una conciencia limpia que en todos nuestros asuntos hemos vivido en santidad y con una sinceridad dada por Dios. ¿Sí? Hasta ahí voy a leer nada más. Una conciencia limpia. El apóstol Pablo dice: puedo decirlo con confianza, tengo la conciencia limpia de que en todos mis asuntos he vivido en santidad y sinceridad. Vaya características: santidad y sinceridad. ¿Qué hombre era el apóstol Pablo? Pero habla de su conciencia. Dice: mi conciencia está limpia. La palabra conciencia, ¿sí?, en español viene de dos raíces latinas, el prefijo con y la palabra ciencia, que significa saber. ¿Sí? Entonces se refiere a un saber que está en nuestro espíritu. La conciencia es como un juez interno, un juez que está ahí dentro de nuestro espíritu, que nos da testimonio. La conciencia da testimonio. Cuando la conciencia está limpia, la conciencia es como si fuera un machetito que nos está golpeando cuando hacemos algo mal. ¿Sí? Rápido te está diciendo, te hace sentir muy mal, te dice: la regaste. ¿Sí? Y la conciencia nos permite estar conscientes del bien y del mal. Anoche hablaba con los hombres y les decía que ya no sabemos discernir entre el bien y el mal. ¿Sí? Y les ponía ejemplos. Como a veces, si vas a una fiesta, a una boda, y entonces te ofrecen
te ofrecen un trago y si tú dices no, y entonces te dicen, ¿qué? ¿Por qué no tomas? Y muchos dicen, porque en la iglesia me lo prohíben. Esa es una señal de ignorancia. La iglesia no prohíbe. No prohíbe. La iglesia no prohíbe eso. Entonces, ¿por qué dicen eso? Porque no saben discernir que beber es malo. Punto. Beber es malo. Emborracharse es malo. ¿Sí? La Biblia dice que quien es bebedor de vino, un día el vino como serpiente lo va a morder. Y hay miles y millones de historias de hombres que borrachos destruyeron su matrimonio, destruyeron sus vidas porque chocaron, se accidentaron, ofendieron a sus hijos porque la serpiente de la borrachera los mordió. Los mordió. Pero ese es otro tema. Lo que tenemos que discernir es el bien o el mal. ¿Por qué no me emborracho? Porque es malo. Y si mi conciencia está limpia, mi conciencia me dice no lo hagas. Y si me emborracho, mi conciencia me va a estar duro y dale porque lo hice. Pero sigamos con el tema. A la conciencia, amados, para ilustrar esto, imagina que la conciencia es una ventana. Es una ventana alojada en el espíritu. Una ventana por la cual tiene que pasar la luz de la palabra de Dios. Una ventana. Ahora, ¿qué pasa con una ventana que nunca se lava? ¿Sí? Hace 8 días que veníamos para acá, no sé por qué me llamó la atención. Ven que aquí en Alfredo del Mazo hay una mueblería muy famosa que tiene toda la fachada así amarilla, ¿sí? Y volteé a verla y dije, qué porquería. No la mueblería, la fachada. Cuando pasen por ahí verán que está sucio. Y entonces me quedé viendo y luego vi el hotel que está al lado, sobre Alfredo del Mazo, porque ya estaban preguntando, ¿qué mueblería? Es la única amarilla gigante que está aquí adelante. ¿Sí? San Lorenzo, les doy la dirección, teléfono, no. Y entonces volteó a ver el hotel, la fachada del hotel, y sucio. Al lado de la mueblería, y bueno, adentro de la mueblería hay un banco para que ya vayan quedando más tranquilos. Y entonces la fachada gris del banco también sucia. Y entonces le dije a mi esposa, porque andan ahí vendiendo churros y no sé qué tanta cosa, y le digo, imagínate la porquería que se come la gente que compra en este crucero. Ve las fachadas sucias. ¿Saben cuál es la diferencia entre Alfredo del Mazo y Paseo de la Reforma? Que en Paseo de la Reforma sí limpian los cristales y las fachadas. Pero es horrible. Y cuando uno está con un cristal, una ventana sucia, la luz empieza a verse más opaca, la que viene de fuera. Cuando la ventana es tu conciencia y se está llenando de porquería, entonces hay un momento que la luz de la palabra de Dios ya no está entrando en tu espíritu. Ya no. Algo está pasando. Sabes, si nosotros insistimos en desobedecer, la ventana se ensucia más y más. Y entonces la conciencia dejará de ser una conciencia limpia para ser una conciencia sucia. Se llenó de cosas. ¿Sí? Imagina que esa ventana, cada una de nuestras acciones de pecado es como tomar un poco de lodo y aventárselo. Y luego otra vez. Una conciencia sucia, es aquella contra la cual se ha pecado mucho.
Y entonces llega un momento que las personas con una conciencia sucia ya no se dan cuenta de que están pecando. Ya no, tú puedes hablar y tú estás muy claro en que esa persona está pecando y él te dice, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Es más, no lo vas a convencer de otra cosa porque no lo puede ver. No lo puede ver, su espíritu comienza a estar en tinieblas a causa de que esa ventana llamada conciencia está sucia y no lo entienden y creen que están bien, pero no están bien. La conciencia, amados, examina los pensamientos, las acciones, ¿sí? Todos los seres humanos fuimos equipados con esa función en el espíritu. Todos los seres humanos. Platicaba hace un rato yo con Michael en la oficina. Hablábamos sobre lo que iba a predicar. Y le decía, ¿te has dado cuenta que todas las culturas, todas, paganas y no paganas, todas las culturas, ¿sí?, a través de la historia, todas han tenido leyes? Y las leyes morales son muy parecidas. Muy parecidas. ¿De dónde sacaron eso? ¿De dónde sacaron, sin estudiar la Biblia, que matar es malo? Es porque Dios puso una conciencia. Dios puso eso ahí. Y por eso es que todos vamos a pasar por el juicio de Dios. Todos. ¿Por qué? Porque hay una ley moral escrita por Dios en nuestras conciencias. Ahora, los que ya están en Cristo y son salvos, el juicio que vamos a pasar ya no es para saber si somos salvos o no, pero es para ver si nuestras obras fueron buenas o malas. ¿Sí? O sea, de todos modos vamos a pasar por juicio, pero no vamos a pasar por ese asunto de que ya no somos salvos. Pero va a tomar el Señor todas nuestras obras y las va a poner en fuego. Y dice que hay obras que son de hojarasca, hojas o de madera. Hay obras que son de oro, de plata. Y después del fuego lo que quede es lo bueno que hiciste. ¿Sí? Y el domingo hablaba de esos diplomas, esas coronas, todo eso tienen que ver con lo que hiciste en la tierra. Tiene que ver con eso. Sí, porque luego los cristianos dicen, no, es que yo ya soy salvo, las obras no importan. Sí importan, sí importan. No para salvación, pero sí para otras cosas. Pero no es mi tema hoy. Por lo tanto, amados, tenemos que conservar nuestra conciencia, que es como un sistema de seguridad que Dios nos dio. Tiene que estar en buenas condiciones. Tiene que estar en buenas condiciones. Imagínate que por seguridad pusieras en tu casa cámaras, ¿sí? Cámaras por todos lados, pero nunca las limpiaras. Y el día que pasara algo, esa cámara no se vio, porque no le dieron mantenimiento. No la limpiaron. Qué importante es darle mantenimiento a las cosas. Qué importante es, por ejemplo, los autos. Los autos necesitan mantenimiento. Cuando no se le da mantenimiento, luego es un desastre. Es un desastre total. Los autos deben tener mantenimiento. Imagínate si una cosa de fierro necesita mantenimiento, ni modo que tu conciencia no. Tu conciencia necesita mantenimiento. ¿Cómo reaccionamos o cómo reaccionas cuando pecas? Ahí más o menos te vas a dar cuenta cómo está la conciencia. Fíjate, Génesis 3, el pecado de Adán y Eva. Génesis 3, versículo 6, dice que la mujer quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría, así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. Ay, tremenda. ¿Sí? Tremenda. No solo comió ella, sino que le dio a él. Y entonces aquí acaban de pecar, pero ve lo que pasa inmediatamente, versículo 7. En ese momento
no después. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Sí, ellos era el primer pecado que cometían, la primer falla. Su conciencia estaba limpia. En cuanto pecaron, les dio vergüenza. En cuanto pecaron, inmediatamente se dieron cuenta que ya no eran los mismos. Acababan de pecar. ¿Qué sientes cuando pecas? ¿Te da vergüenza? Porque ellos primero sintieron vergüenza y después quisieron cubrir lo que les daba vergüenza. Pero muchos todavía ni lo hacen y ya tienen el plan para cubrir. Esa conciencia está cauterizada. Ellos pecaron, se dieron cuenta de lo que había pasado y después hicieron su esfuerzo por cubrir, pero tenían vergüenza. Tenían vergüenza. Hay muchas personas que el día de hoy no tienen ninguna vergüenza. Ellos pecan y no hay vergüenza. No hay una reacción, no se sienten mal. Hay asesinos que no se sienten mal. Hay gente que vende drogas y no se siente mal. Hay hombres que adulteran, engañan a su esposa, llegan a su casa y ya no se sienten mal. Mujeres que hacen lo mismo. Hay personas que roban y no se sienten mal. Y son los momentos en que debemos meditar sobre esto, porque sabes, en los tiempos antiguos, en el tiempo de Noé, hay un pasaje muy triste donde dice que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Ajá. Qué nivel de maldad. Que Dios, en su corazón, Dios se arrepintió. Dijo, ¿por qué los hice? Y no es que Dios no supiera que iba a pasar, ¿sí? No es lo mismo que sepas algo a que lo vivas. Dios estaba viviendo en ese momento que el hombre, dice la palabra de Dios, que pensaban de continuo el mal. Pero dice la palabra de Dios que los tiempos finales, que es muy posible que sean estos, serán como los días de Noé. Serán como los días de Noé, y entonces la gente estará igual, pensando de continuo el mal, el mal. Por eso es que vemos tantas conciencias cauterizadas. Pasa todo eso y ellos creen que están bien. Ellos creen que están bien. ¿Qué fenómeno estamos viviendo este año con la pandemia? ¿Sí? Qué fenómeno tan tremendo, porque saben, quedó demostrado que la mayoría de los seres humanos les importa un cacahuate el prójimo. Sí. Como yo no creo en el cubrebocas, me vale gorro, y si contagio al de al lado, me vale gorro. Y es bien triste. Es bien triste, pero sabes, si nos hubieran dicho que en lugar de ser un cubrebocas nos hubieran vendido unos trapos con una marca famosa, los estaríamos usando y estarían de moda. Pero como nos dijeron que era para cuidarme a mí y cuidar al prójimo, entonces muchos no los quieren usar y no tienen cargo de conciencia. Estaba leyendo que ayer, el fin de semana pasado, en Texas, hubo una reunión familiar, unos 15 años, y dijeron chiquita la reunión, solo había 15 personas y las 15 están contagiadas. Era más importante la fiesta, era más importante el festejo que el amor a su propia familia. Esta pandemia tiene muchas cosas que enseñarnos, pero ponen en evidencia nuestras conciencias. Nuestras conciencias, y debemos darle mantenimiento. Adán y Eva, de quien tanto hablamos y decimos, por su culpa pasó esto, tenían vergüenza, y muchos no la tienen
Ahora, si la conciencia es como una alarma, como un sistema de seguridad que nos sirve, vamos a ver hoy cómo podemos darle mantenimiento. Vamos a ver algunos consejos para mantener la conciencia limpia, o si está muy sucia, ¿sí?, volverla a limpiar, ¿sí? Y estos consejos son muy prácticos. Número 1, acepta la palabra de Dios. Acepta la palabra de Dios como un estándar de conducta. Acepta. A lo mejor ya aceptaste a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, pero no has aceptado la palabra de Dios, ¿sí?, como una medida de conducta para ti. Tenemos que aceptarla. Acabamos de ver en el tiempo de diezmo y ofrenda lo importante que es la palabra de Dios. Se puede ser salvo, pero vivir de fracaso y en fracaso. Se puede ser salvo y ser un mediocre. Se puede ser salvo y que nada me salga bien. Sin en cambio, quienes aceptan la palabra de Dios como una medida de conducta, entonces dice la palabra de Dios que van a prosperar en todo lo que hagan. La conciencia se limpia con la palabra de Dios. La tienes que aceptar de forma voluntaria, no solo para estudiar y meditar, sino para asegurarte de obedecerla. Acéptala. Ve lo que dice 2 de Timoteo 3, versículo 16. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal. ¿En dónde? En nuestra vida. No lo que está mal en la vida de los demás, lo que está mal en mi vida. Dice, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. ¿Sí? Nos corrige a nosotros. No es para que andemos corrigiendo. Para eso hay 5 ministerios. Dios puso los 5 ministerios que hacen esa función. ¿Sí? Hacen esa función. Pero los demás no es para que le juegues a Juan el Bautista, es para que contigo seas Juan el Bautista. Y cuando tú lees la palabra te va a decir lo que estás haciendo mal, y la palabra te va a corregir, y la palabra te va a decir qué es lo que debes de hacer y qué es correcto. Debemos aceptar la palabra. Consejo número 2: alinear o sincronizar. Para los que toman notas, ponle sincronizar mi manera de pensar con la de Dios. Sincronizar. Esa palabra sincronizar ya es más popular en este tiempo, ¿sí? Los más tecnológicos, y no se necesita ser un ingeniero, pero mucha gente, la mayoría, tiene sincronizado su smartphone con la computadora, o tienes algo en la nube, ¿verdad? Los chavos dominan perfecto esto, ¿sí? Yo no estoy tan chavo, pero tengo que tener todo en la nube, porque luego me pasa cada accidente y pierdo todos mis documentos. Y entonces está sincronizado. Ahora fíjate en esto: uno sincroniza de su tableta o de su teléfono y sube información. ¿A dónde dije ahorita? A la nube. A la nube. Y sincronizo la nube con mi tableta. Están sincronizadas, tienen la misma información. Ahora pensemos que la nube es Dios y yo soy la tableta. Entonces, esto fue lo que hizo Moisés. Moisés subió y fue el primero que conectó las tablas con la nube. Los que han leído Biblia ya lo entendieron. ¿Sí? Dios es la nube, nosotros somos la tableta, y la información realmente ¿dónde está? En la nube. Pero ¿qué sucede? Yo me tengo que sincronizar con la nube, con Dios. Lo tengo que hacer de esa forma. Romanos 12, versículo 2, por favor, en NBI, dice: no se amolden al mundo actual,
sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. No te amoldes a lo que hay aquí. Una conciencia se pudre cuando todo lo que tú crees como verdad es solo lo que hay en esta tierra. ¿Sabes? Hace 10 años, hablar de aborto, es más, hace 20 años, hablar de aborto, todo el mundo decía, ¿cómo crees? Eso es matar a un niño. Pero la gente se fue amoldando a la cultura de la tierra y ahora mucha gente cree que no es un asesinato. Creen que no, porque se están amoldando a esta tierra. Y hay muchos hijos de Dios y muchos cristianos que creen que, es más, dicen cosas como estas: mientras no me afecte a mí, que piensen lo que quieran. Hey, sí te afecta a ti. Sí te afecta a ti. ¿Sí? Y yo sé que esto puede ofender a muchas personas, pero cuando una mujer aborta, ¿sí? Cuando una mujer aborta, esa mujer en el cielo es reconocida como una asesina. Ay, lo bueno de esto es que en el cielo recibieron a ese bebé. En el cielo está. Y me ha tocado ministrar mujeres que están arrepentidas y tener que decirle: ahora alíñate con Cristo para que llegues a donde está tu hijo, en el cielo. Alíñate. Qué fuerte es esto. Qué fuerte. Tenemos que pensar, para conocer la voluntad de Dios, tenemos que pensar como Dios piensa. Y Dios piensa de esta forma. Aquí está la forma de pensar de Dios. Tenemos que sincronizar información. Sincronizar información. ¿Sabes? Yo tengo todos mis documentos en la nube. Entonces, cuando me han fallado los aparatos, no me preocupo tanto. Me preocupo porque tengo que mandar a arreglar el aparato. Pero solo por eso no voy a perder mi información. ¿Sabes? Hay un hombre de Dios que para mí es un referente. Es un hombre ya anciano, pero yo conocí su ministerio a lo mejor hace 20 años, 19, en donde este hombre ha impactado a muchísima gente. Hay quienes dicen que ese hombre fue el que enseñó a México a orar. Pero en los últimos años él enfermó de Alzheimer. ¿Sí? Él es pastor y ya no reconoce ni a sus hijos. ¿Sí? Y entonces yo estuve en una plática donde estaba un amigo de él. Eran 2 amigos de él y ellos preguntaron el uno al otro: oye, ¿qué sabes de fulano de tal? Y dijo: ya no reconoce. Dice: fui a verlo y ya no supo quién era yo. Dice: y su hijo me dijo: no te sientas mal, a mí tampoco me reconoce. Y entonces él preguntó: ¿y quién está predicando en la iglesia? Y le dijeron: él. ¿Cómo que él está predicando en la iglesia? Sí, él sigue predicando. Se le olvidó todo. Y entonces este hombre comentó: se le olvidó todo lo terrenal, pero se le quedó todo lo celestial. Y yo escuchaba, y entonces ya saben, uno que de repente se pone chismoso, y entonces fui a su transmisión en internet para verlo predicar. Y dije: órale, predica bien. Los textos fluidos. ¿Sabes por qué? Porque la información está en la nube. Se le olvidó lo terrenal, pero la información viene del cielo. Conoce la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por eso, amados, necesitamos alinear o sincronizar la información con la nube, con Dios. Consejo número 3: vivir la palabra de Dios. Vivir. Qué importante es esto.
Nuestros hábitos deben reflejar los valores que están en la palabra de Dios. Porque tenemos que ser sensibles a la palabra de Dios. Si no lo estás viviendo, no puedes conocer la buena voluntad de Dios. La única forma de saber si es cierto o qué se siente es obedeciendo. Yo lo comparo con nadar. ¿Por qué? Porque si tú le preguntas a alguien qué se siente nadar, vas a obtener un montón de información. ¿Sí? Piensa un momento, ¿qué le dirías a alguien que te pregunta qué se siente meterse a la alberca? ¿Sí? Esta pregunta la he hecho a mucha gente y me he encontrado con respuestas como se siente mojado. No, sí, está bien, ¿verdad? Se siente mojado. Y luego, ¿qué más se siente? Y entonces empiezan a decir muchas cosas, pero la mejor forma de saber qué se siente es meterse. Es la mejor. Porque te van a decir cosas, ¿sí? Se siente mojado. Pues muchos, a lo mejor, si preguntamos ¿qué se siente estar mojado?, entraríamos en otras respuestas súper científicas. Pues se siente húmedo, ¿verdad? Y caeríamos con cosas así. La mejor forma es métete y descúbrelo. La obediencia a Dios es así. Es así, te podremos platicar historias, todo el mundo puede hablar de las cosas que Dios ha hecho en su vida, cuántas cosas Dios ha hecho este año para bendecirnos, pero lo mejor es que tú lo vivas. Lo mejor es que te metas a la alberca de la obediencia. Lo mejor es que estés ahí y que tú puedas decir: no sé cómo lo hace Dios, pero me bendice. No sé cómo lo hace Dios. Platicaba el día domingo con uno de los discípulos sobre un hombre que admiramos mucho, y que este hombre, Wayne Myers, toda una institución en el asunto de dar. Toda su vida ha dado y dado y dado, y a veces da su sala, su refrigerador, coches, todo tipo de ofrendas da. Y este hombre, yo platicaba con este discípulo y le decía: sabes, este hombre es increíble, porque este hombre dedicó su vida a dar. Y comenzó en rancherías en donde lo apedrearon, lo persiguieron, lo criticaron. Él vino a México dejando todo, vino a México sin nada, y en México se ha dedicado a dar y dar y dar, y ofrenda a las iglesias que están en construcción, les ofrenda techos. Eso es carísimo, carísimo. Se cree que ese hombre ha ofrendado más de $50 millones. Y le decía a este discípulo el domingo, le digo: sabes, ahora está haciendo congresos cada año, ¿sí? En donde el anterior, el del año pasado, fue en el World Trade Center con más o menos 5,000 personas gratis. Trayendo invitados. Trajo un invitado que venía de Ucrania, por allá, trayendo invitados de España, trayendo invitados de todos lados, y gratis. Dices: ¿cómo se puede hacer eso? Yo digo: la única forma de experimentar algo así es meterse a nadar en la alberca de la generosidad. Es la única forma. Es la única forma. Y sabes, es increíble cómo Dios le ha dado gracia con la gente. Estuvimos creo que fue hace 2 años, en un congreso donde lo invitaron. Era un congreso de avivamiento, pero había mucho joven, y entonces, porque venía gente muy famosa de Canadá, pero cuando anuncian al hermano Wayne Myers, creo que tiene 96 años, todo mundo, incluyendo la chamacada, de pie, aplaudiendo, gritando. En ese congreso me acompañó la alabanza, ¿verdad? ¿Se acuerdan si fueron? ¿Ibas tú, ¿verdad, Sergio? ¿Ibas tú, Ara? ¿Verdad? ¿Cómo reaccionaba la gente? Gritaron, aplaudieron. El hermano, pues ya 96 años, lo ayudaron a subir. Sube, le pusieron un sillón, ya no predica de pie, ¿sí?
Lo ponen en un sillón y la gente seguía gritando, aplaudiendo. Y dices, wow. Hasta que él dijo, ya, cállense. Cállense. Es gente que aprendió a vivir la palabra, ¿sí? Pero yo digo, cuando un montón de jóvenes se vuelven locos por un anciano de 96 años, algo tiene. Algo tiene. Porque la lógica humana dice que los jóvenes no hacen clic con los ancianos. Pero acá era la revolución. Y todo el mundo sabemos, cuando vamos a un lugar donde él predica, sabemos de qué va a hablar. Hay dos temas que él tiene con mucha sabiduría: la unidad de la iglesia, ¿sí? Y la generosidad. Pero para saber de eso necesitas meterte ahí. Vive la palabra de Dios. Hebreos 13, versículo 18 dice: orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia. Fíjate, ¿qué te da la buena conciencia cuando estás haciendo las cosas bien? ¿Qué te da? Te da paz, te da tranquilidad. Por eso dice: orad por nosotros, pues confiamos. Te da esa confianza. Pero alguien que tiene la conciencia podrida está intentando averiguar qué están pensando los demás y se sienten mal. Una conciencia limpia, cuando tú vives la palabra de Dios, estás confiado. Estás confiado. Es más, ni siquiera te preocupan los chismes, porque sabes que son chismes, es algo que inventaron. Vives confiado. ¿Sí? También dice Primera de Pedro 3, verso 16. Dice: háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia, para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. ¿Sí? ¿Sabes por qué muchos dudan en si obedecer o no? Porque muchos dudan cuando les van a hacer bullying. ¿Digo que soy cristiano o no digo? Si tu conciencia está limpia, no hay ninguna duda. Vas a decir: soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios. Mira, a través del tiempo yo he aprendido, cuando nos invitan en alguna reunión donde hay gente que no es cristiana, ¿sí? Normalmente ya sé cómo sucede esto. Alguien les dijo: ese es el pastor. Y entonces de repente aparecen ahí: hola, hola, ¿cómo está? ¿Cómo está? Soy fulano de tal. Ah, ¿qué tal? Mucho gusto. Mucho gusto. Oiga, ¿usted es el pastor? Sí, y ya sé a qué viene. ¿Sí? Solo hay dos posibilidades: viene para pedirme oración por algo, o viene a debatir. Ya me la sé. Ya me la sé. Pero no me angustio. ¿Sí? Yo para ir a una fiesta digo: Dios, dame gracia con la gente que voy a conocer. Dame gracia. Porque ya sé qué van a querer hacer. La conciencia tranquila o la conciencia limpia te permite seguir caminando sin preocuparte. Sin preocuparte. Último consejo, y es muy importante también: confía en el Espíritu Santo. Confía en el Espíritu Santo. Ahora, si no tienes los tres anteriores, si no hay palabra, ni siquiera vas a saber si es el Espíritu Santo, porque el diablo también habla. Hay personas que solo quieren o basan su vida en lo que escucharon en oración. Eso es como un suicidio. Eso es peligrosísimo. Peligrosísimo. Porque la voz de Dios, para discernirla, hay que conocer la palabra de Dios. Hay que conocerla. Si no, te vas a confundir. Te vas a confundir. Si no hay Biblia,
A mí vienen y me platican tantas historias: pastor, es que Dios me dijo esto, Dios me dijo aquello, y Dios esto, y Dios esto. Y si no me soltó un solo versículo o alguna evidencia bíblica, comienzo a dudar. Digo, eso no es de Dios. ¿Por qué? Sí, hasta Moisés, que él hablaba y comenzó hablando con una zarza, después dejó de ser de esa forma para darle la ley escrita. Sí, necesitamos la palabra de Dios. Debemos confiar en el Espíritu Santo, pero ya vimos el punto de la palabra de Dios. Nuestra conciencia por sí sola es de cierta utilidad, amados. Es indispensable tenerla limpia. Pero cuando el Espíritu Santo está hablando ahí, las cosas se vuelven poderosas. Poderosas. Porque recuerda que es como una ventana por donde entra la luz de la palabra de Dios. Pero si en la conciencia está el Espíritu Santo, porque el Espíritu es donde el Espíritu Santo hace contacto con el hombre, de espíritu a espíritu. Y si la conciencia está limpia, entonces el Espíritu Santo va a comenzar a enseñarte, a guiarte, va a comenzar a transformar tu vida de tal forma que ni siquiera vas a entender cómo sucedió. No lo vas a entender, porque va a ser muy fuerte. Pero cuando no está entrando la palabra de Dios por esa ventana y la guianza del Espíritu Santo no está, y lo único que puede hacer el Espíritu Santo es estarte redarguyendo de pecado y diciéndote: es que estás mal, estás mal, estás mal. Entonces un día tú te vas a cansar y vas a decir: no, es que yo todo lo que hago está mal, mejor ya no voy a la iglesia. Pero cuando la conciencia está limpia, el Espíritu Santo no te va a estar diciendo: está mal, está mal, está mal. El Espíritu Santo va a dedicar todo el tiempo para enseñarte, para llevarte por caminos de victoria, para transformar tu matrimonio, para darte paz, para darte felicidad, para darte fortaleza. ¿Te das cuenta la diferencia de una buena conciencia y una mala conciencia? ¿Qué es lo que puede hacer el Espíritu Santo en la conciencia de un asesino? Decirle que pecó. Pero ¿qué es lo que puede hacer el Espíritu Santo en la conciencia limpia de alguien que ya se arrepintió? Le puede decir: amado, te voy a llevar a la misma presencia del Padre para que lo conozcas. ¡Wow! ¡Wow! Porque el Espíritu Santo te lleva a Jesús y Jesús al Padre. Aleluya. Pero no es lo mismo que te diga: estás mal. ¿Por qué dice el Espíritu Santo estás mal? Pues porque estás mal. ¿Por qué dice el Espíritu Santo estás bien? Porque estás bien. El Espíritu Santo, su función, una de sus funciones es que redarguye de pecado. Pero también es el maestro, pero también es el que bautiza con fuego, pero también es nuestro guía, pero también es la voz de Dios. Precioso Espíritu Santo. Es el que hace la obra y la termina. ¡Wow! Hay mucho más que redarguir, pero para que brinquemos la etapa de redarguir, entonces limpiemos la conciencia. Y ya te he dado los consejos para limpiarla. La Biblia nos enseña cómo vivir. La Biblia nos enseña sobre nuestra conducta, sobre nuestras emociones. Pero todo eso solo va a ocurrir a la medida que tú vayas llenando tu mente con la sabiduría de Dios. Solo así. Yo veo cuántas personas lucharon con vicios. Yo proclamo a los cuatro vientos: fui alcohólico.
pero nunca supe el momento en que dejé de ser alcohólico. Dios me lo quitó. Dios me lo quitó. ¿Sí? Hay otros hombres. Recuerdo, ¿puedo dar testimonio, Sergio? Sergio, cuando lo conocí yo fumaba y olía a cigarro, olías machín. Nos fuimos a un congreso, incluso quiso echarse un cigarro enfrente de mí. Y yo dije una frase, no dejé de caminar, íbamos caminando y dije una frase, ¿verdad, Sergio? Y solo lo vi como bajó el cigarro y lo tiraste, creo ahí ya no alcancé a ver, pero lo tiraste, ¿verdad? Pero sabes, ese vicio se fue, pero no lo vi pelear contra el vicio. Vi la obra del Espíritu Santo, como primero lo redarguyó. Y yo estoy seguro, ¿sí? No sé si lo soñé o él me lo dijo, que cuando yo dije una frase que no recuerdo, ¿sí? Pero era algo de box. Sí, ¿verdad? Que cuando vas a pelear, vas con todo. Él sintió vergüenza, porque yo no dejé de caminar. Fue como si vamos platicando, pero como si yo ignorara la acción que iba a cometer él. Y él sintió vergüenza, porque acababa de nacer de nuevo. ¿Sí? Y vaya, Sergio y yo tenemos historia de mundo, éramos peligrosos, pero acababas de nacer, ¿te acuerdas? Acababa de nacer, su conciencia estaba limpia. Y se sintió avergonzado con una frase que dije yo sobre el ring, como diciéndole, aquí se sube uno a pelear. Se sintió avergonzado y entonces dejó el vicio. Así opera el Espíritu Santo. ¿Qué necesitamos? Conciencias limpias. Conciencias limpias. Si no, seguiremos luchando. Ay, ¿por qué no puedo cambiar? ¿Por qué me sigue costando trabajo orar? ¿Por qué me cuesta trabajo leer la Biblia? Por tu conciencia. Por tu conciencia, que ya no sabe discernir entre el bien y el mal. Y entonces dicen, en lugar de decir Dios dice en su palabra, dicen cosas como, es que el pastor dijo. Me atribuyen a mí lo que yo no dije. Lo dice Dios. Dios en su palabra nos dice cosas, pues dicen, como dice Marcos Witt, como dice fulano de tal, como dice mi pastor. No, como dice la Biblia. Y alguien con una conciencia limpia sabe perfectamente lo que es bueno y lo que es malo. Perfectamente. No hace preguntas como ¿qué tiene de malo? Porque su conciencia, en su conciencia está tan limpia que lo único que entra es la palabra de Dios. Yo quiero orar antes de que terminemos. Quiero que oremos pidiéndole a Dios, ayúdame con mi conciencia. Ayúdame. ¿Sí? Yo quisiera tener la confianza que tuvo Pablo. Dijo, podemos decir con confianza y con una conciencia limpia que todos nuestros asuntos, wow, esa palabra, todos nuestros asuntos, dice, hemos vivido en santidad y con una sinceridad dadas por Dios. Cuando yo veo un texto así y digo, fue el Espíritu Santo quien inspiró a Pablo, ¿te imaginas lo que sintió Pablo que el Espíritu Santo dijera, escribe Pablo, que todo lo que tú has hecho, todo lo que tú has hecho, lo has hecho con sinceridad? Escribe Pablo, escribe que todo lo que has hecho, lo has hecho en santidad. Escribe Pablo, que tienes mucha confianza porque tú me conoces. Y Pablo escribió. Y luego el Espíritu Santo dijo, ahora envía esa carta.
envíala a los corintios. Y tal vez él pensó ¿a quién? A los corintios. ¿Qué pasaba con la iglesia de Corinto? Hay 2 cartas inspiradas, pero hay una tercera carta que no fue inspirada, pero era parte de las cartas que Pablo mandaba. Pero la instrucción era que en la ciudad de Corinto había 2 grupos, ¿sí? O 2 congregaciones, llamémosle, 2 grandes. Y entonces, Primera de Corintios va para todos los de este lado, ¿sale? Cuando llegue la carta, la leen públicamente. Segunda de Corintios viene para los de acá, ¿sí? Y después hubo una tercera, pero después decían, ¿saben qué? Acá la segunda de Corintios ya la estudiaron, ya saben lo que quiere el apóstol, ahora mándenla para allá y allá les van a mandar la carta. Oye, pero la carta está diciendo que Pablo vivía en confianza y con conciencia limpia, porque en todos los asuntos los ha vivido con santidad y sinceridad. Y yo me imagino a Pablo, porque es el mismo Pablo al que le mandaron un mensajero de Satanás, que si él se creía mucho, lo cacheteara. Y por otro lado está escribiendo lo que él es. Y Pablo, viendo que sus cartas van de un lado a otro, y la carta donde dice su conciencia está limpia, ¿qué está haciendo Dios? ¿Qué está haciendo Dios? Está honrando a alguien de conciencia limpia. Las personas de conciencia limpia y que tienen confianza no tienen necesidad de esconder su rostro, porque Dios los honra. Yo necesito que Dios me ayude con mi conciencia. Pastor, yo no puedo decir lo que dijo Pablo, que en todo, porque yo siento que estaría pecando por decirlo. Pero no sé cómo te sientes tú. Pero yo a veces me he sentido avergonzado con Dios. Te digo la verdad, pecados de comisión voy bien, pero de omisión, las cosas que dejo de hacer, también son pecado. Si sabes hacer lo bueno y no lo haces, es pecado. Y eso me hace sentir a veces avergonzado, porque no hice lo que debía hacer. Si Dios te está hablando y tú hoy dices, yo necesito ayuda con mi conciencia, ponte de pie. También los que están en internet, ponte de pie. Sabes, un día, el año pasado, Dios me despertó por ahí de las 4 de la mañana, pero era una noche de invierno y hacía mucho frío, pero eso no me excusa. Y Él me dijo, baja, que quiero hablar contigo. Yo le dije, Señor, aquí, hablemos aquí. Hace mucho frío, de esas noches que sacas tus brazos de las cobijas y se siente. Y mi casa, la parte de abajo, es muy fría. Dije, si aquí está así, allá abajo va a estar
va a estar feo. Señor, aquí hace mucho frío. Baja, me dijo la segunda vez. Baja. Cuando lo dijo la segunda vez, yo comencé a sentir sueño. Y le dije: Señor, aquí. Y ya no contestó. Esa noche no contestó. Reaccioné de repente, unos minutos después bajé y nada. Y nada. Y comencé a sentirme muy mal. Le dije: ¿por qué? Dios, perdóname. Y parecía que no estaba. Subí, regresé a mi recámara, desmoralizado, sintiéndome muy mal, sintiéndome un rebelde. Y no podía dormir, y ya no dormí. Y pasó un día y me sentía muy mal, 2 días, y no escuchaba su voz. Le dije: ¿dónde estás? Y él callado. Y mi conciencia me decía: te equivocaste, te equivocaste, te equivocaste, te equivocaste. No sé cuántos días pasaron, cuando una madrugada desperté. Es muy común que me despierte el Señor a las 4 de la mañana. Y cuando abrí mis ojos, me dijo: tranquilo, aquí estoy. Y lloré. Y lloré. Y no pude decirle nada. Solo lloré. Y solo me dijo: no tengo por qué llamarte la atención, pues tu propia conciencia ya te ha dado con una vara. Y ahora lo escucho y lo hago. Pero la conciencia me ayudó. Hoy vamos a pedirle: Dios, ayúdame con una conciencia limpia para que me dé con la vara de Dios, para que me avergüence pecar. Padre, en el nombre de Jesús, oro por cada uno de mis hermanos que hoy está de pie y los que están en internet también. Nos olvidamos y casi no hablamos de la conciencia. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a seguir estos consejos para que nuestra conciencia esté limpia. A veces ponemos palabras en nuestra boca como que somos humanos y por lo tanto no somos perfectos, pero vemos como Pablo, siendo humano, Señor, tenía la conciencia limpia. Estaba confiado porque su conciencia estaba limpia y sabía que todo lo había hecho con honestidad y con sinceridad. Padre, ayúdame con mi conciencia. No sé qué tan sucia está, no sé si realmente está muy sucia, no lo sé, Dios. Solo sé que no está perfectamente limpia. Ayúdame. Ora por ti, amado, ora por ti. Dile: Dios, ayúdame a limpiar mi conciencia. Ayúdame, Dios, ayúdame.
Por eso me cuesta trabajo arrepentirme, por eso me cuesta trabajo hablar con la verdad, por eso me cuesta trabajo, porque la conciencia no está bien. Dile: ayúdame, Señor. Ayúdame, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Queremos una conciencia limpia, Padre. Una conciencia limpia, una conciencia que sabe discernir entre el bien y el mal. Y caminaremos por el bien. Y dejaremos las obras de pecado. Y dejaremos de engañar, Dios, porque solo nos dañamos. Espíritu Santo, toca el corazón de cada uno de nosotros, Padre. Los que están aquí, los que están por internet, toca sus corazones, Padre, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, comienza a hacer algo en su corazón. Y como dice la palabra, la obra, la buena obra que tú estás comenzando, tú la vas a terminar, Señor, en el nombre de Jesús. Dios, ayúdanos. Conciencias limpias. No queremos tener conciencias cauterizadas que no saben distinguir entre lo bueno y lo malo, o como dice el profeta, a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno malo. No queremos vivir esas confusiones, Señor, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, esta noche comienza con cada uno de nosotros un proceso de limpieza, Señor. En los próximos días, Señor, se darán cuenta cómo tú, Espíritu Santo, estás redarguyendo, y cosas que antes veían normales ahora se van a sentir mal y se van a sentir avergonzados, porque el Espíritu Santo estará redarguyendo y te dirá: eso no es así, no hagas esto, no hagas aquello, pero también te dirá: puedes hacer esto porque te llevaré a la victoria. Gracias, Señor. Gracias, precioso Dios. Señor, en el nombre de Jesús. Una adoración. La banda va a tocar algo de adoración, pero para que tú abras tu corazón con el Señor. Si tú sabes que hay algo que estás haciendo y que está mal, dile hoy a Dios y suelta eso. Suelta eso y dile: Señor, Señor, me arrepiento de esto que estoy haciendo, que está mal. Díselo, díselo. Vamos a tomar unos minutos. Habla con Dios. Habla con Dios, por favor. Habla con Dios. Alzo mis ojos a ti. Alzo mis ojos a ti, autor de mi fe. Alzo mis manos a ti. Alzo mis manos a ti. Dios, te buscamos. Dios, te buscamos. Danos limpio corazón, danos de beber, Señor, de tus aguas, de tus aguas, de tus aguas. Un torrente fluye, al sediento saciarás con tus aguas. Abre tu corazón delante de Dios y pídele perdón por tus pecados. Llénanos con tus aguas. Pídele perdón al Señor. Nos acercamos a ti. Nos acercamos
Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros, dice el Señor. Acércate a Él. Acércate a Él. Qué importante es que tú le digas: Señor, acepto tu palabra. Acepto tu palabra como una medida de conducta. Sincronizo mi manera de pensar con la tuya. Quiero vivir tu palabra bajo la guianza del Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, lo que hoy comienzas, Padre, tú lo terminarás. Bendigo, Señor, a cada uno de tus hijos, cada persona que está escuchando esta oración. Padre, tu favor nos acompañe. Espíritu Santo, tú estarás obrando. Tú, Señor, harás grandes cosas en la vida de tus hijos. Y del cielo, Dios, vendrá palabra revelada y podrán recibirla porque su conciencia estará limpia. Señor, en el nombre de Jesús, cuando fallemos nos sentiremos avergonzados, Dios. Pero eso no es malo, no es malo. Eso es bueno porque es señal de que tú estás con nosotros. No queremos fallarte y no queremos refugiarnos en el cliché de que somos humanos. No queremos fallarte, Señor. Ayúdanos a dar lo mejor de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, tu favor y tu bendición sobre cada uno de los que estamos aquí, los que están, Señor, conectados en internet. Padre, nuestra vida no será igual. Nuestra conciencia es importante y tú bendices a cada uno, Señor. En el nombre de Jesús, regálanos un fin de semana de gran bendición. Síguenos cuidando, danos salud, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, recibimos tu palabra y declaramos que dará fruto en nuestra vida. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Padre, solo puedo decirte muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.